Pregunta, porque capaz que hice un lío con el Zoom. ¿Entonces son todos alumnos de Guille o alguno de Mica? No veo de Guille, no sé. Listo. Ok, denme un cachito. Estoy viendo a ver si no me tira pata con una cosa. Listo. No, porque ahí me dieron otro Zoom que era de la uni, que no tiene límite, y pensé que me han dado por equivocación el de Mica. Bueno, y si estaba complicado, ahí iba, capaz que se sumaba más tarde, y si no, bueno, lo vemos directamente el jueves. ¿Estuvieron mirando la ficha? Sí, sí. Bueno, estoy abriendo yo también para dar la mano por las dudas. Bueno, y cuéntenme, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Hicieron los textos? Sí. ¿Y qué les pareció? Che, les pido, prendan las cámaras, porque la verdad que es como hablar una pantalla negra, salvo Mercedes, Laureana y Marino, el resto, como hablar al vacío. Gracias, gracias. Che, bueno, a ver. ¿Qué les parecieron los textos? Con respecto al de Gordon Cullen, el capítulo que selecciona como visión serial, me resultó como muy constructivo el ejercicio que hace, que es como una retrospectiva, o sea, te dice primero cómo tenés que ver las imágenes y después cómo las tenés que leer en el plano, y me parece que es algo que uno al momento de ubicarse en una sección determinada de una ciudad o en un ámbito urbano, eh, es algo que ayuda un montón al entendimiento o a cómo uno lo vive, cómo lo vas experimentando a medida que haces el recorrido de ese lugar. Eh, no sé, por ejemplo, me llamó más la atención que el texto de el sistema operativo romano, como que no sé, me lo pude imaginar más tangiblemente o más práctico. Bueno, buenísimo que por lo menos se metieron con todos los textos. Si bien habíamos sugerido arrancar por dos esta semana y dos la semana que viene, está bueno por ahí hacer una visión o pegar aunque sea una ojeada a los 4 libros, porque eh, eso te permite tratar de entender de qué se trata lo que intentamos hacer. ¿Pudiste leer los otros libros o te quedaste con esos nada más, Laureana? Los demás los estaba empezando, pero bueno, es como que no pude sacar todavía Mm, una conclusión de algo en específico. sí. Por eso habíamos agrupado de a dos como para que, sabemos que los 4 por ahí son un poco densos para leérselos completo. Eh, pero bueno. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más estuvo leyendo? Fue fundamental. Ahora se metió un poquito en tema para poder avanzar, ¿no? A mí me gustó lo que hace Kevin Lynch en hablar de la ciudad y específicamente de cada lugar. Capaz no entendemos porque nombra muchos lugares de la ciudad, y hace muchas entrevistas que también te hace dar cuenta de qué mirar a la hora de hacer este trabajo de la ficha número 1. Hablaba de
la senda, los bordes, los barrios, y capaz a la hora de ir a recorrer la ciudad mirar esos puntos, pero todavía no los conecto bien para ver qué particularidad tiene que tener ese espacio para que yo me enfoque, digamos. Eh, Está bueno para ver particularmente qué ver de las calles, qué él le llamaba las sendas, y eso. Me gustó mucho. Bueno, está bien. ¿Quién más estuvo leyendo? A ver. Hablemos, vamos a ordenarnos o intentar ordenarnos un poco con la esperanza de que alguien más haya leído alguno de los textos. Tratemos de reflexionar un poco sobre sobre qué escribe Kevin Lynch y qué es lo que trata de hacer. Ahí Agostina básicamente tiró casi un resumen de por lo menos de la parte que nos interesa. ¿Quién más estuvo leyendo? A ver qué más tenemos para decir de Kevin Lynch. A ver, pongan la manito, levanten la manito. ¿Quiénes leyeron a Kevin Lynch? Martín, perdón que te interrumpa, pero yo estoy Sí. con Carla en la comisión y quiero ingresar, ¿viste? Pero la contraseña me da incorrecta. ¿Vos La podrías de, hablar con ella? la de Porque capaz Carla. que, sí, la que aparece ahí en la página principal, capaz A que hay ver, otros que tampoco pueden ingresar, no sé. no. ¿Hay más alumno de Carla acá? A ver. ¿Sabes qué? Creo que la cambió. ¿Qué probaste? ¿TEM 1 Carla o TEM 2 Carla? Con mayúscula. Tem 1 Carla. Y Probá el con TEM número. 2 Carla. Ah, bueno, dale. A ver. Y si no, bueno, no sé. Si puede dar un aviso o algo. Ahí probá a ver si entra y ahora yo le aviso. ¿Eh? Dale, dale, genial. Gracias. Bueno, ahí no me contesta, así que debe estar embalada en la. Bueno, le dije, pongan la manito, de levantar la mano, los que leyeron a Kevin Lynch. ¿Nadie más? Yo lo empecé, no lo terminé, pero estuve leyendo algunas cosas que se me dificultaba verlo porque tenía muchos ejemplos que no eran muy, con los que no estábamos familiarizados, entonces trataba de extrapolarlo y pensarlo acá Igual, en Bahía. vieron que hicimos un recorte del libro, ¿no? Lo pusimos todo el libro. Si bien está bueno que lo lean todo. ¿Vieron eso? ¿Sí? Ok.
Che, ¿Con el recorte se refiere a lo subrayado o al capítulo? dame un cachito, a ver. Sí, no hay problema. Ah. Ups. Ok. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes leyeron la ficha? Bueno, casi todos. En la ficha dice, ¿están viendo ahí? Es que dice página 61 a 111. Y el libro de Kulka también dice página 10 a 22, lo mismo que el texto de Gordon Cullen y el de Gell. O sea, si bien está bueno, le pego una leidita a todo el libro, pero porque les va a permitir enfocarse en lo que nos interesa. El libro está todo bueno. En otra oportunidad le damos años anteriores le damos todo el libro. Esta vez hicimos un recorte del libro y agregamos otro texto más contemporáneo. Entonces, la parte en la que nos interesaba que se centre en el libro de Lynch es un poco lo que comentaba recién Agostina, ¿no? Que es la imagen de la ciudad y sus elementos, ¿no? Es una descripción de cuáles son los elementos que constituyen la ciudad. A ver, ¿quién más leyó el libro? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Alguno más que haya leído el libro que tenga algo más para aportar sobre Lynch? ¿Qué les pareció? ¿Pueden reconocer esos elementos en Bahía? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Él cuando menciona las formas físicas, esos elementos, hablaba de mojones, serían como los hitos. Uh-huh. Okay. Sí, sí, todos Sí. los elementos están en la ciudad. Uh-huh. Sí, a ver, vamos a encontrar algunas cuestiones, vamos a ver exactamente tal cual la describe algunos textos y otros, en realidad por ahí son como definiciones conceptuales en las cuales tenemos que hacer una traslación a lo que podría parecernos que existe en nuestra ciudad. O por ejemplo eso, hito, mojón, ¿qué te imaginabas que podía ser? Dio muchos ejemplos, pero me lo imaginé como la Universidad de Alem. Ajá. Es como un punto referencial y podía también ser como, no sé, algo físico desde una estatua a un lugar como la universidad o la Plaza Rivadavia. Y además hablaba de él que todos estos elementos se interrelacionaban, porque entrabas capaz desde, no sé, ibas caminando por la senda y te decía que entrabas al barrio, que era el otro elemento, y que estaba cargado de significados y demás. Y de estas sendas tenías estos bordes de las calles que separaban, no sé, las casas y eso. No sé un ejemplo puntual, pero hablaba de los bordes como ese límite. Uh-huh. ¿Y qué te imaginas que puede ser un borde? Y no sé, la entendí como, por ejemplo, la línea municipal donde ya está la construcción, la propiedad privada. Sí, en realidad, a ver. Sí.
Porque claro, podía ser un borde no físico, sino más bien como representativo. Las vías del tren, puede ser. ¿Y Iba a qué preguntar logra? eso. ¿Cómo, perdón, Agustín? Iba a preguntar lo mismo que Guille, si las vías del tren se considerarían como un borde. Y Guille, a ver, a vos, ¿qué te hace pensar en que la vía del tren puede ser un borde? Las vías del tren acá justamente en Bahía no son delimitadoras de la ciudad que después se fue agrandando, o me parece a mí. Tipo como las murallas anteriormente en las ciudades clásicas. Y a vos, Agustín, ¿qué te parece? Que habías visto lo mismo. Yo lo consideraba como un límite, pero por eso no estaba seguro si las vías del tren era considerado como un límite, porque la ciudad siguió creciendo. Quizá puede ser delimitadora de un barrio también. Sigue siendo un borde. Es como un Si lo concepto muy vemos, amplio. y cambia la percepción de la vía si la mirás desde el plano, que cuando la mirás caminándola. ¿Cambia la percepción del espacio? O sea, ¿te da una idea distinta? O sea, lo que vos te imaginás mirándola en el plano, lo que ves cuando la caminás. Sí, sí, sí. ¿Las recorrieron? ¿Pudieron recorrer? ¿Están todos en Bahía o hay alguno que no esté en Bahía? Mercedes, ¿dónde estás? En Tierra del Fuego. Sí, me mandaron fotos y me metí un poco por el centro, pero solamente por la plaza de Rivadavia en Street View, pero nada más por ahora. ¿Y llegaste a vivir en Bahía o hiciste todo siempre virtual? No, viví en Bahía. Ah, Me bueno. vine hace un mes más o menos acá, de vuelta. Ah, mira. Pero hay partes por las que no paso seguido, entonces por ahí no me acuerdo cómo son. Bueno, entonces estamos con el tema de la vía, si era un borde o no. Ahora, ¿el resto qué opina? Aunque no hayan leído el libro. Con respecto a las vías puntualmente, creo que uno lo vive de una manera distinta en la que lo puede leer en un plano, porque claramente lo lees como un borde, porque la vía no es solo la vía, sino el espacio que está a su alrededor, pero después cuando lo vivís, la gente la recorre con normalidad, tal vez el flujo no es el mismo en ciertos lugares, pero no es algo a lo que, por ejemplo, lo que pasa con el Barranco de los Loros, que también lo había pensado como un borde que delimita otro barrio, que por ahí no está tan circulado, por lo menos peatonalmente, como partes del paseo que acompañan las vías. No sé, comparo distintos bordes de la ciudad. Está bien. Y si tuviéramos que intentar definirlo conceptualmente, ¿qué sería un borde? Desde lo espacial, digo, porque acá nos interesan cuestiones que tienen que ver con lo espacial. ¿Qué sería un borde? A ver si por ahí nos ayuda a pensar si el barranco es un borde, si la vía es un borde, si alguno es más borde que otro. Hablaba de rupturas lineales Ajá. y por eso es que podía ser las vías, la playa, eh, hablaba de, bueno, murallas. Y en este caso, Sí, ¿hay yo creo rupturas lineales? que sí es un borde porque hay una ruptura de la Ujú. continuidad de la senda, en este caso. O sea, la vía está haciendo eso. No sé si funcionaría como un muro, pero sigue siendo una ruptura, creo. También hablaba que había bordes más marcados y otros menos. Ujú.
¿Más que, perdón? Como que se notaban más y otros como que se notaban menos, o algo así entendí. Ujú. Sí, seguro, porque debe haber diferentes condiciones de borde, sobre todo en lo que más nos interesa a nosotros en esta materia, que tiene que ver con el espacio, ni hablar. Eh, ¿Y qué otros? Bueno, me parece que está bien lo que están diciendo, ¿no? La vía claramente es un borde. Hay una diferenciación en lo que pasa de un lado y del otro la vía. Me parece que uno podría hablar que hay como ciertas, o sea, un borde produce como cierta discontinuidad espacial, donde lo que pasa de un lado de la vía, por lo general es diferente de lo que pasa del otro. O por lo menos en estas vías que tenemos nosotros acá. Probablemente si recorres una ciudad europea donde hay una vía de un tranvía que pasa por el medio de la ciudad, capaz que no te define ninguna diferenciación en términos espaciales de la ciudad. Y el barranco, donde aparte hay una cuestión topográfica, ¿no? Donde se separa una cosa de la otra, también hay una diferenciación. Pero esa diferenciación o esa interrupción espacial, ¿qué pasa cuando estás en la vía? ¿Cómo sería el espacio ahí en ese caso? ¿Caminaron por ahí por el lugar? ¿O intentaron hacer, aunque sea el ejercicio mental, de estar por ahí? Cuando cruzan un paso a nivel, A mí lo que me ¿qué pasa? resulta es justamente eso, es como un espacio de transición. O sea, uno nunca cuando está ahí, sea la instancia de la vida que sea en la ciudad, nunca es un lugar que vos elegís para estar o permanecer mucho rato. Y creo que ese es el mayor contraste, sobre todo, bueno, la parte de las vías que están al lado del paseo, que es un lugar que tiene otra función, y después, bueno, un barrio sumamente residencial. Es como que me parece que ese es el primer contraste que uno experimenta en primera persona, los espacios de transición. Bueno, está genial eso que decís, Laureana, lo del espacio de transición, porque creo que si se animan a recorrer algunos tramos de la vía, eso que está diciendo lo vas a vivenciar un montón. Fíjense en el Boronat, qué pasa, ¿no? El espacio, o sea, vos tenés la vía que te define un borde, tenés de un lado y del otro. Pero ese mismo borde, a su vez, es un espacio en sí mismo. Y es eso que vos decís, una transición. O sea, y hasta incluso a medida que lo vas recorriendo va cambiando la escala, la percepción, la forma. Fíjense, no es lo mismo la vía en ese sector que la vía de lo que podría ser entre Sistolas Piura y Malvinas, ¿no? Si agarrás, cruzás por la calle Blandengues, cruzás de Sistolas Piura hacia Malvinas o viceversa, todo ese espacio, que es la vía, que es más de una vía, tiene otra condición espacial, totalmente diferente a la que veíamos en el Paseo de las Esculturas. Entonces, el borde es borde porque es límite entre una cosa y la otra, pero a su vez en sí mismo genera otro tipo de cuestiones. Hasta incluso si hacen no sé si han ido al Parque Boronat o han tratado de estar ahí. Bueno, ¿saben cuál es el Parque Boronat? El que está ahí, cuando van por Alsina, que cruzás la vía, ahí hacia la derecha, si cruzás, en realidad si cruzás por Belgrano, que no tiene continuidad la calle, pero cruzás por debajo de la vía, que está el puente, te cruzás del otro lado, en lo que sería la calle Cerrito, 3 de febrero, entre La Valle, más o menos, y Belgrano, hay un parquecito que está como del lado de Bellavista o de La Falda. Y también, si estás en ese lugar, que estás al lado de la vía o estás en la vía,
hasta incluso en situación de borde, transición, me parece que hasta incluso le caben hasta como otras definiciones y otros atributos. Y recién alguien habló del tema de la senda, ¿no? ¿Quién había comentado el tema de la senda? Alguien hizo un comentario, no sé si al pasar. Agostina, ¿a qué te referías con la senda? Como en la calle, el conducto que te llevaba a las distintas secciones de la ciudad. Uh-huh. Eso. ¿Y son todas iguales? No. Hablaba de irregularidades en los tamaños, en lo que se producía en los mismos cruces de las mismas sendas. Como que cada una tenía alguna particularidad. Uh-huh. Mm. ¿Y la trama, cómo se diferencia la senda de la trama? Sí. Hola, Tincho. Sí. Llegué. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? ¿Andan bien? Todo bien, bárbaro. Acá andamos. Recién me conecto. Acá en Mar del Plata estoy en Chapadmalal con baja señal, así que... Pero bueno, Joya. ahora está bien, por lo menos está estable. Bueno, Bueno, ¿en qué andaban? acá estábamos. Estamos repasando un poco los textos. Bien. Creo que menos de la mitad lo leyeron. Así que estamos complicados. Bueno, bueno. No, vos sabés que a mí en la facultad una vez un profe me dio también para leer, bueno, había dado para leer y nos costaba mucho leer. Entonces lo que hicimos fue leer en clase. Como tres páginas cada uno, leíamos y comentábamos. Estuvo bueno porque estuvimos, qué sé yo, una horita y media metidos en el tema. Y había pensado por ahí en algo de eso, si alguien se anima a ir leyendo, está bueno para leer y comentar entre todos, pues se arma por ahí debate. Ahí, sin llegar a leer, algunos de los chicos que lo habían leído, estamos comentando uno de los conceptos. Estamos por ahora con Kevin Lynch, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de... Recién estamos hablando del borde, qué era un borde, y si la vía era el borde. Y ahora habíamos pasado al tema de la senda, ¿no? Bien. Habíamos hablado del borde, que a veces que el borde tiene una condición cuando separa una cosa de la otra, pero si vos te parás en el borde, sobre todo en los espacios esos ferroviarios, empieza un espacio en sí mismo. Sí, sí. Sí, claro. Y hasta incluso, ahora que estábamos con el tema de la senda, Agostina hablaba del tema de la senda de lo que te permite ir de un lado a otro, ¿no? Hablaba como, básicamente de la calle, hablabas, Agostina, ¿puede ser? Claro, sí. Capaz, o sea, lo que tendríamos que aplicar como para este trabajo práctico es esta interrelación de la que hablaba, de estos elementos y de la particularidad que tiene cada uno, ponerle, lo que llega a producir estos cruces de calles, los distintos tamaños, este borde, por ejemplo, las vías que produce cada uno en su distinta particularidad. Sí, incluso el borde de la ida, el borde sería como el pasaje Boronat, ¿no? Toda esa llegada a la vía, que también, o sea, es borde para Bahía, pero es el final de nuestro sector, digamos. Es como que si la ciudad fuera ese sector solo, tendría también sus bordes definidos. Y la senda, a mí me parece interesante el tema de la senda, porque uno puede atacar o estudiar la senda de muchas maneras distintas, ¿no? La senda es un elemento que une un punto con otro punto, sería como la línea que une dos puntos, ¿no? Pero a su vez esa senda tiene muchos puntos en su recorrido. Entonces la senda puede tener características propias
que la determinan en cuanto, qué sé yo, de qué material es esa senda. No es lo mismo una bicisenda en la Carindanga que una senda quizá que esté al lado de una vía o que sea más urbana, ¿no? Y a su vez esa senda tiene cualidades propias, tiene cualidades externas que la mejoran o la empeoran, ¿no? Capaz que también, yéndonos a las sensaciones que uno tiene en la ciudad, que es un poco lo que intentamos también contar, capaz que eso es lo que también podemos fotografiar, graficar, situaciones particulares que hacen los edificios con respecto a esos lugares. Es como que en los extremos del sector que tenemos hay cosas muy marcadas. Una es la vía, ponele, y al inicio está también el tema de el Hotel Italia, y el Gambrinus, y el Mercado Central, la plaza esa que se arma en ese, pareciera como un microclima, ¿no? La Placita del Sol o la Plaza Lavalle. Entonces hay como puntos importantes, y después hay que ver cómo esos puntos están unidos. Si yo voy de un lado al otro, capaz que no existe una senda al estilo de la Carrindanga, pero existe una calle que puede ser tomado también como una senda o una vinculación. O sea, incluso ahí, si lees textual la primera parte, cuando en ese capítulo hace una introducción de qué es cada elemento, es una división, casi en la primera página tenés resuelto casi todo el texto, después te lo profundiza y te lo detalla. Por ahí habla de senda y le da como una atribución a lo que el observador experimenta a través de la senda, ¿no? Y habla de que en realidad el observador percibe de la ciudad a través de la senda, que es lo que vos decís, Guille, que vas recorriendo, vas descubriendo desde los puntos que conecta y todo ese espacio. Entonces, en esta cuestión de entender cómo es la forma de la ciudad y cómo se percibe el espacio urbano, esto que vos decías, Agostina, como ir identificando los diferentes tipos de cruces, las diferentes situaciones que se dan a lo largo del espacio urbano, va a tener mucho que ver en cómo podemos construir una mirada sobre la senda. Claro. Sí, incluso no es lo mismo ir por Alsina y encontrarse con la placita de al lado del teatro, la Pairó, que ir por Belgrano o por alguna otra calle y no encontrarte con eso. Vieron que él tiene como unos dibujos en los cuales va caminando y se le aparece un portal y él dibuja lo que se ve a través de ese portal. Entonces, capaz que él va por la senda, uno tampoco va mirando siempre para adelante, o sea, uno va mirando a los costados para ver lo que pasa. Y en ese mirar a los costados, ahí es donde encontrar las situaciones. Porque la senda por ahí tiene una perspectiva de punto a punto, como que voy por la senda en busca de aquello que sería como un objetivo de llegada. Pero qué pasa en el medio es interesante también, ¿no? Qué sé yo, en nuestra época con el negro ibas por el cine, te encontrabas con el castillo de Brancaleone, que era un boliche todo de piedra, un castillo, vos decías, ¿qué es esto? Si alguno por ahí le pregunta a sus viejos, le van a poder decir. Y ese era un punto característico de ese recorrido, ¿no? O sea, no podías no verlo, porque resaltaba, porque era de piedra, porque tenía una situación de castillo en el medio de la ciudad, que era algo raro, no era un comercio que vendía cosas para niños, era obviamente o una casa de brujas o un boliche. Y bueno, y esas cosas aparecen. Y por ahí, esto que dice Guille, como para arrancar, nosotros hicimos un recorte de la ciudad, creo que estaba en la foto. Hoy ahí alguno hablaba del borde con el tema de la barranca. Por ahí a veces está bueno, como para arrancar, bueno, decimos, bueno, hablamos de estos conceptos de Kevin Lynch. Bueno, ¿qué es lo primero que se viene de la ciudad? Y si había algunos elementos que no estaban exactamente en el sitio. Bueno, sirve como para entenderlo y identificar de qué se trataba, ¿no? Hablamos de hito, entonces hablan de que el hito podía ser incluso un monumento o podía ser la universidad en Alem, ¿no? Que por lo que significa, por la trascendencia, por el peso cultural que tiene un determinado edificio, puede ser un hito también, no necesariamente porque es una forma extraña o diferente. El hito puede ser desde lo conceptual o lo cultural hasta lo formal. Entonces sirve a veces buscar rápidamente en la ciudad algo que nos parezca como para entenderlo. Ahora bien,
estaría bueno esto que decía Guille, bueno, agarrar la calle Alsina y recorrerla desde la plaza hasta el Boronat, o animate, agarrá Alsina O'Higgins desde Chile o Brickman hasta la otra vía, hasta el Boronat. Y vaya recorriéndola, camínenla. Caminen y vayan viendo esto que decía Guille, ¿no? Por momento vas a ver la perspectiva esa que parece que siempre es la misma. Pero van a encontrar seguramente, a lo largo de recorrerla, diferentes situaciones, donde por ahí ese espacio cambia de escala. Esto que decía Agostina, cuando se cruza con una cosa o con la otra, no es lo mismo cuando atraviesa una plaza o cuando bordea una plaza, no es lo mismo cuando pasa al lado de un edificio particular, como decía Guille, que podría ser Brancaleone, como puede ser alguno de los otros edificios característicos, o situaciones espaciales características que van a encontrar a lo largo de la avenida, de la calle. Van a ver que por momentos las veredas se ensanchan, tienen más árboles, tienen menos árboles, tienen más altura. Negro, Galería Plaza, justo cuando pasás por Alsina, Galería Plaza, Galería Jardín, ahí hay algo. Ese lugar está buenísimo. Mirá, claro, el cafecito de Habana, el kiosquito que está en el centro de Galería Jardín, que abraza un poco ese kiosco, y las dos galerías se juntan. Si uno hiciera un mapita de ese lugar y pintara de negro o de blanco todo lo que es espacio público y cómo eso se mete dentro de la manzana, ahí hay algo para, por lo menos para dejar registro de eso. Sí. Porque pasa en esa cuadra nada más, no pasa en ninguna otra. Tal cual. Es como el planito ese que muestra siempre Andrés del espacio público ahí en Roma, Jean Baptista Noli. Sí. Claro. Creo que el primer año hicimos algo de eso, de ver el público, cómo se metía en las galerías adentro de la manzana. Ese ejercicio está buenísimo. Sí. Porque es como que vos haces el corte, no mirás el Google Earth desde el techo. Haces como si hicieras un corte de la manzana a 1 metro de altura. ¿Qué es público y qué es privado? En los barrios pasa con los retiros, por ejemplo, que son privados, pero en realidad son de uso público en cuanto a la vista. Yo tengo una casa retirada a 3 metros y ese espacio no es mío, pero le da otro sentido a la calle y por lo menos desde lo visual yo voy caminando y puedo mirar para dentro de la casa. No siempre es lo que yo puedo entrar y lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo caminar, sino que también, si fuera solo de lo visual, ¿cuánto se ensancha ese espacio que es de todos? Un retiro hace que ese retiro sea también mío, aunque no me pueda meter, ¿no? Porque le da característica. Yo puedo vivirlo, aunque sea de la vista, si hay una planta, desde el olfato. Es un poco también lo que dice Palasma, ¿no? De tratar de no mirar siempre con los ojos de la piel, digamos. No siempre los ojos es lo que nos gobierna en nuestra vida y de repente el tacto, el olfato, esas cosas también permiten que vivamos otras cosas. Ese es el planito, ¿no? Sí. Martín. Es un planito que hizo, esto que hablaba Guille, ¿no? Si vos pintás todo de blanco, por ejemplo, lo que es público, o semipúblico, que no diferenciás la calle de los espacios, puede ser una iglesia, puede ser una galería, decía Guille, te vas a encontrar con un mapeo de la ciudad que te da una idea del espacio de la ciudad que va a ser totalmente diferente al que probablemente te dé cualquier plano o el mismo Google Earth. Entonces, me parece que vieron que hasta incluso tenemos como ciertas libertades para expresar estas cosas que nos interesa que vayan explorando la ciudad, que lo pueden hacer con una foto, lo pueden hacer con un dibujo, con un croquis, que puede ser una perspectiva, pero puede ser una planta. Claro. Si miran un poco los libros que le dimos, van a ver que hasta incluso hay hasta como el capítulo anterior de Lynch, habla de los mapas mentales de la ciudad, que hace unos diagramas, hasta como de recorridos mentales sobre la ciudad, que están buenos para que los vean, para cómo gráficamente expresa una visión de la ciudad, y pueden ahí encontrar recursos para cómo contar esas cosas que ustedes van a ir descubriendo. Claro. ¿No? Sí. A ver si lo encuentro acá. Está bueno. El otro día, por ejemplo, se hizo, Martín, que cuando fuimos con los croquiseros a dibujar, se hicieron las primeras jornadas de turismo, y sí. El recorrido fue el teatro, desde el teatro hasta el Club Argentino.
pasando por todos los edificios que, bueno, que los iba contando el guía turístico. Estuvo buenísimo porque uno no conoce, digamos, la historia de ese edificio, la historia de las cornisas, de cómo remata, qué hay como algunas estatuas arriba, muy interesante, porque nosotros por ejemplo, que lo fuimos a dibujar 1000 veces, qué sé yo, el Palacio Municipal y el ex Banco Provincia, en esa recorrida nos enteramos de algunas cosas que por lo menos uno tiene otro sentido al dibujarlas, ¿no? De cuestiones de épocas, de cómo se construyó, y ahí realmente hay una senda, o sea, una senda turística. ¿Por qué la senda tiene que ser solamente un lugar de caminar? Digo, cuando hablaba del carácter de la senda, que haya en la ciudad un recorrido, un mapa turístico, es lo que dice Martín, ¿no? Mapa conceptual, bueno, mapa turístico. ¿Interesa todo? No, interesan 6, 7 puntos en esa senda. Lo demás uno los pasa. Ahora, si yo hago el mapa comercial de ese sector, es otro, ¿no? Si hago el mapa de espacios públicos, es otro, ¿no? Entonces, ¿cuántas capas uno puede poner dentro de la ciudad para tomar realmente significado de lo que tenemos enfrente y de lo que recorremos? Entonces hay que cambiar por ahí también el ángulo de mirada para que todo eso forme parte también del abanico que vemos y que podemos dibujar, ¿no? Este era uno de esos mapas mentales que hacíamos referencia, o que recién Guille también comentaba, si bueno, si segmentamos la información, hacemos mapas con determinado nivel de información, fíjense que acá no importa la trama, importan algunos recorridos, importan hitos, algunos distritos, van a ver cómo hizo un recorte de algunos elementos que le parecieron como por ahí significativos de esa ciudad. Bueno, esas por ahí son las miradas que nos interesa, que primero, los elementos que nos interesan que empiecen a reconocer de la ciudad, otro, lo debe haber hecho alguien al modo de. Claro. Entonces, lo mismo. Sí, No nos interesa un dibujo virtuoso, no nos interesa una representación exquisita de un detalle de arquitectura. Nos interesa que se animen a graficar formas de percibir la ciudad, los elementos de la ciudad y cómo la perciben. Sí, hasta te digo, la manzana histórica de Bahía Blanca sería como un pequeño distrito dentro de ese centro. Que va a ser ahí, pero tiene una normativa especial donde los edificios no se pueden tocar. O sea, hay algo que está conservando eso. Si se conserva es porque es interesante, importa, ¿no? Entonces ahí capaz que podemos investigar, sabemos que está eso, investigamos un poquito la historia, buscamos la información, podemos demarcar ese sitio, y como dice Martín, hacer un gráfico de lo que viene, o sea, de lo que se dejó de la historia de Bahía ahí, cómo fue al principio, se puede, qué sé yo, hasta hay unos dibujitos del fuerte, de dónde estaba originalmente, hasta podríamos dibujarlo y sobre eso montar lo que hay hoy. Las capas esas de los mapas conceptuales también tienen que ver con la historia. Un mapa conceptual de qué momento, digamos. ¿Por qué en ese recorrido turístico se marcan esos edificios que existen de hace más de 100 años? O de hace 100 años, son de 1920, de 1900, ¿no? Y si uno hiciera las capas a través de los años, uno tendría como el formato de crecimiento, saber qué se demolió, o si un edificio fue continuación de otro, ¿no? Como la Escuela 2, que era de un piso y en algún momento se le hizo otro piso más arriba, ahí en la esquina de Colón y Vieites. Bueno, que haya una estación de servicio es algo particular del espacio público, ¿no? Y tienen una enfrente al teatro y tienen otra que está ahí cerquita, ¿no? Entonces capaz que también eso puede ser tomado como algo para graficar. O sea que vieron hito, senda, borde, ¿o no? ¿Qué habían visto más o menos? Eso, por ahora eso. Bien. A ver, y si habláramos de distrito, ¿qué sería distrito? Ahí Guille tiró una punta recién. Serían los barrios, los distritos. Perfecto.
¿no? Los barrios, está bien, sí. Yo hice la mala traducción. Era barrios, decía Lynch. Me suena que por ahí le había pifiado. Los barrios, ok. ¿Y qué lo define un barrio? Cuatro calles. Los vecinos, la cultura que hay en el barrio. Bien, claro. Sus costumbres, una sociedad de fomento que siempre es por vecinos. Pueden tener algo Ok. en común que los identifique también. Claro, Hay puede algunos- ser la identidad. Hay algunos como que comparten leyeron algunas el cosas. libro y otros que están tirando ahí. Pero bueno, el que lo leyó bien, pues la invocó más precisa, y la que por ahí está tirando, bueno, está bien, estamos bien, pero lean. Que sirve, está bueno, la Hablaba, verdad. hoy, Sí, que hablaba de que eran secciones de la ciudad y que se entraban mentalmente porque podían ser percibidos con esto que decían de que tenía una identidad y un carácter común. perfecto, eso decía Agustín, es cierto. Por ahí, que yo, cerca de la universidad, en Alem, por ahí y el Arroyo, ¿qué barrio hay que uno lo puede, que sobresale de la ciudad, de la figura urbana, ¿no? De las manzanas? ¿Qué existe ahí que es muy característico para los que son de Bahía? Entre Corrientes y el Canal. Entre 12 de octubre y el Canal. Y más o menos Casanova y Salta, por ahí. Entre Salta y El barrio Comahue. El Comahue. Perú, muy bien. Claro, el Comahue, ¿cómo definirían al Comahue? Ponele. ¿Qué situación tiene que la hace distinta a las demás, a lo que hay alrededor? Era como un conjunto de vivienda para la clase más trabajadora y después pasó a ser para los estudiantes, capaz. Bien. ¿Y en dónde está inserto? ¿De qué manera está inserto en la ciudad? Y En términos espaciales, ¿qué lo diferencia? O sea, es ¿qué como lo que hace tiene distinto? sectores más abiertos y verdes, después sectores semi-privados para la gente de cada bloque y después la vivienda. Tiene como toda una transición. Bien. ¿Qué diferencia hay en el Comahue y la manzana que está enfrente, por ejemplo? Es justamente tipología de esa vivienda. abstracción de barrios de la ciudad. Es como si fuesen distintos barrios dentro de un mismo sector. Bien. ¿Y cada uno tiene su lotecito, su medianera, su patiecito o no? No, Bien. Es distinto realmente porque está en un macizo que no tiene calles que lo crucen, ¿no? Ahora, se puede cruzar peatonalmente porque no existe la medianera, no está el terreno propio, sino que todos viven en un gran lugar y el terreno, el patio es el común. O sea, yo bajo de mi bloque y estoy en el patio, que es el patio del vecino. No hay un lugarcito donde yo pueda plantar mi tomate y que es mío, ¿no? Es de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es clave. Y hay también en el sector nuestro algunos lugares que son diferentes también. Me gustó mucho un concepto que creo que Fabri que lo dijo, ¿no? Habló como de transiciones, Ah, ¿no? Que me parece que, sobre todo para tratar de entender el espacio urbano, me parece que para mí es el concepto que rige todo el espacio urbano, las transiciones, cómo vas desde lo público a lo privado. En algún caso es el umbral de una puerta, ¿no? Vos venís por la vereda, tocas timbre o metés la llave en tu puerta y solamente el umbral es el espacio de transición entre lo público y lo privado. Y hay otros espacios, como el Comahue, que tiene una transición mucho más marcada, lo que decía Guille, tenés desde la calle, tenés una calle que es pública, no, uno de los chicos recién decía, ¿no? Tenés una placita que es más propia de un conjunto de vivienda, a su vez hay un espacio de la plaza que es como otro remanso más, que es como una especie de atrio, en el cual vos recién entrás a tu conjunto de vivienda, después recorres el conjunto,
por una serie de pasillos que ahora los han cerrado, pero en un principio ni siquiera estaban cerrados y eran abiertos, Claro. con lo cual vos tenés una instancia más entre ese espacio semipúblico y tu vivienda, y recién ahí entras a la vivienda. Sí. Entonces me parece que la ciudad De hecho, Martín no se puede ni andar en bicicleta. Yo la otra vez quise meterme en bicicleta y un tipo me dijo, acá es peatonal, o sea, tenés que bajarte de la bicicleta y cruzar esas 2 cuadras con la bicicleta en la mano. Porque tiene... yendo a la net, habremos pasado haciendo carreras por ahí. A full. Siempre la pelea con los vecinos decían, ¡por acá no! Pero era, lo más divertido era pasar por el Comahue en bicicleta. Sí, 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 Es está así. bueno. Pero me parece que justamente esto que nos interesa, que ustedes empiecen a reconocer los elementos de la ciudad, la estructura de la ciudad, esto que dijo recién Abril, el tema de las transiciones, me parece que, y esto un poco lo que hablaba Guille cuando se refería a cuando ibas por Alsina y tenés esa situación entre la Galería Jardín y la Galería Plaza, ¿no? Tenés la calle, la vereda, una vereda que es más ancha, por lo tanto se hace más ancha, hay un espacio que no sabés si es de la calle o de la galería, pero la realidad es que lo puede usar cualquiera, y vas como atravesando una suerte de una cantidad de espacios que te va llevando de lo público a lo privado, o de lo grande a lo pequeño, en una sucesión de espacios que me parece que es interesante, y me parece que la clave de la ciudad y del espacio urbano tiene que ver con eso, con aprender a trabajar con esas transiciones, con esas graduaciones espaciales, que es la que nos permite resolver mejor las situaciones de la ciudad, los espacios para la ciudad. Claro. Bueno, uno de los grandes problemas de quinto año, que nosotros lo hemos detectado, es que cuando uno diseña ciudad, debe diseñar todo eso de lo que ahora vamos a investigar. O sea, uno tiene que diseñar la senda, el cordón, dónde va el árbol, cuál es la transición entre la vereda y el espacio privado. Si no es vereda y espacio privado, y es vereda y espacio público, como una galería, como la municipalidad, como el teatro, de qué manera se accede, si estás más elevado, menos elevado, cómo es el tema de lo accesible a ese lugar, si es fácil, si tiene inconvenientes, digamos. En quinto, muchos llegan a quinto y por ahí no tienen todavía esas herramientas. Y bueno, quizás sea un tema de que tengamos que darle más bolilla a esto, a estas cuestiones, porque a ver, ¿por qué las podría diseñar? Porque las vio, porque las estudió, porque las tuvo en cuenta, porque algún día leyó y tuvo que escribir o analizar algo, ¿no? Es lo mismo que, ¿por qué terminás sabiendo construir una vivienda? Y bueno, porque lo hiciste. Porque hiciste una vivienda única, porque hiciste 2 viviendas pareadas, porque hiciste una vivienda en bloque, porque hiciste una torre. Bueno, el proceso es ese. Ahora, es difícil después diseñar parte de una ciudad y no haber tenido en la carrera momentos donde uno, esas herramientas de diseño de algo más privado no tiene el mismo bagaje para hacerlo público, ¿no? Entonces está bueno que le den bola a esto. Porque aparte el abanico es grandísimo, o sea, si el día que puedan viajar se van a dar cuenta que yo estoy ahora en Mar del Plata, y cuando yo pensaba, ¿no? Digo, vos vas por la costanera de Mar del Plata y tenés los edificios allá arriba, el mar allá abajo, la transición de todas las barrancas llenas de verde, las calles principales con las callecitas secundarias cuando vas a Torreón del Monje, que son distintas. En una pasan los autos a toda velocidad y te caes en el barranco, y la otra pasada están los pescadores tirando la caña al mar. ¿Y eso qué es para Mar del Plata? ¿Es un borde? ¿Qué es el borde de Mar del Plata? La calle principal, la calle secundaria, la barranca, el mar. ¿Cuál es? Para los que conocen Mar del Plata o lo han visto, o los que fueron alguna vez a Río de Janeiro o han visto Copacabana, ¿cuál es el borde ahí? ¿Es todo uno? ¿Hay muchos bordes? ¿No? Ahí es como que más evidente, pero también está bueno tomar posición sobre eso. Chan, chan. Bueno, a ver, hablamos del barrio. Bien. Hablamos de borde, de senda, de mojones. ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Y mojones? ¿Qué eran mojones? Así rápido. ¿Alguno? A ver. Mojones.
Objetos con identidad. Bien. Objeto con identidad. Muy bien. Podría ser un hito. ¿Cómo, Agustín? Podría ser un hito. Un hito. Ujú. ¿Pero es hito o es mojón? ¿No? Habría que poder diferenciarlo. Ah, sí. Digo, porque está bueno también saber, qué sé yo, el mástil del teatro, ¿qué es? Es que también decía que cambia según el observador. Tal cual. No para todos va a ser un hito Muy o bien, mojón. Agustín. Muy bien, Entonces el hito puede ser mati, pero puede ser el teatro mismo. Puede ser un hito. claro. Para los futboleros, el mástil del teatro es el lugar donde se va a festejar, cuando tu equipo gana. Entonces, para los futboleros, el hito es el mástil. ¿No? Porque todos paran ahí, sacan la bandera argentina, ponen la bandera del cuadro, lo que sea, y se festeja ahí. Entonces, capaz que, a ver, está bien porque es el mástil del teatro, pero el teatro no es tan importante. El bullicio se da alrededor del mástil, donde se pone la bandera, que es la insignia de lo que cada uno del equipo que festeja. ¿No? Entonces está bueno eso el observador. Y para una señora que le gusta la música clásica, el hito va a ser el teatro, no el mástil. Y capaz que el mástil es un mojón para ese otro. Y si lo miramos desde el punto de vista arquitectónico o espacial, el teatro me parece que se emplaza en la manzana de una manera distinta al resto. Con lo cual Claro. también va a tener como cierta singularidad. Entonces, uno sí, a veces sin recorrer la ciudad, mirando un plano, uno podría entender que hay elementos que son como distintos, ¿no? Y que si uno los ve que se posicionan distintos en el territorio, claramente algo más van a significar. Pero sin conocer la ciudad, uno agarra un plano con el Google Earth de cualquier ciudad y un elemento que vos ves que está suelto, que tenés todo el tejido compacto y desarrollado, y tenés ese elemento que está suelto, habla como que también hay una situación que es distinta, probablemente sea hasta dominante en lo espacial respecto del entorno. Claro. Hay un ¿Qué amigo pasa en que la vive- plaza, por ejemplo? ¿Qué pasa en la plaza? Creo que a esta altura ya todos sabemos, ¿no? de la historia de cómo se construyeron las ciudades en América con la ley de Indias, que era lo primero que, cuando hacían la plaza, que era lo primero que se ponía, los primeros edificios que se disponían. La La iglesia. iglesia, Sí. ¿Puede ser que la biblioteca también? ¿O no? Me estoy confundiendo. La ley de Indias se ponía en torno a la plaza, sí, ponían los edificios en torno a la plaza los más significativos. Realmente era el gobierno y la religión. Claro. Por lo Y general, uno enfrente del otro. por lo general uno frente al otro. ¿Ustedes están cursando Historia 1 a esta altura? ¿O Ahora la 2, supongo que la ahora la hemos 2? Ya cursaron Historia 1, o sea, ya algunas ciudades medievales habrán visto, me imagino, y estarán viendo algunas del Renacimiento. Bueno, ahí lo mismo, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los edificios que dominaban espacialmente las ciudades, sobre todo las medievales? Las iglesias Las iglesias. góticas. Las iglesias góticas, y después a medida que, bueno, tiene que ver también con todo el proceso que atravesó la iglesia, pero hasta incluso en otras ciudades se disputaban, y qué era lo que lo hacía distintivo a la iglesia respecto del resto de las construcciones. Creo que era su verticalidad, no me acuerdo bien. Ujú. Muy bien. Pero en realidad por la importancia que tenía en ese momento determinado, porque ahora no es lo mismo, es según Tal el cual. tiempo. Las ciudades, o sea,
la cultura le va dando, y la historia le va dando trascendencia, de acuerdo al tiempo, a sus emblemas, una cuestión también de presencia y de jerarquía en la ciudad. Pero bueno, obviamente la verticalidad y a medida de que fueron antes la autoridad sobre el territorio la ejercía la iglesia y el rey, ¿no? Normalmente el rey estaba ungido por Dios, supuestamente. Pero bueno, a medida que aparecieron otras formas de gobierno, esos lugares también fueron ganando trascendencia, entonces empezaban a ser como los otros emblemas de la ciudad. Entonces, si vos en la Plaza Rivadavia vas a tener la iglesia, si vos sobre todo tratás de buscar una imagen de principio del siglo XX, vas a ver la iglesia y el municipio como los edificios emblemáticos que tenían mayor altura y hasta comparten algunas lógicas. Un edificio distinto, pero comparten algunas lógicas. ¿No? Entonces el tema de cómo se ubican en el terreno, la verticalidad, los elementos que la componen, ¿no? Hay, que después, con el devenir de la historia, empezaron a aparecer otras cuestiones que empezaron como a competir en altura y bueno, de alguna manera por ahí quedaron un poco opacadas. Pero sin duda que si uno va a cualquier plaza de cualquier pueblo, cualquier ciudad, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, van a ver que en la plaza van a estar siempre la iglesia y el Palacio Municipal. Y lo van a ver, no necesita que le pongan un cartel, pues lo van a distinguir fácilmente. Son distintos al resto. Por más que... digamos, en lo contemporáneo, capaz que el tema del comercio también, el almacén de ramos generales, digamos, cuando empezaron a existir todas las entidades bancarias, también el banco, el tema, el edificio de la aduana, sabiendo que había un puerto, digamos, empezaron hablamos de que hace 100 años, ponele, ¿no? Se empezó a coronar de esa manera, muchas cosas se derrumbaron y se volvieron a construir, porque en realidad los edificios, y tomaban preponderancia, si uno toma dimensión de lo que es el edificio como es del Banco Hipotecario, acá en Bahía, enfrente ahí, es monstruoso, yo creo que es un edificio hasta más lindo por ahí que la catedral en cuanto al porte que tiene, ¿no? Es espectacular. Sí, el mismo club argentino. Claro. O el hotel enfrente de la estación de servicio también, que fue, ¿no? Que después fue como el centro de compras. Eso, el Hotel Ocean era tremendo, digamos. El Hotel Italia, que es un poquito más nuevo. Pero bueno, eso tomaba mucha preponderancia también. Yo decía sobre el tema del mojón o el hito, es como que había como un acertijo, ¿no? Que dos amigos, uno vivía en La Plata y el otro lo iba a visitar, digamos, iba para esa zona. Entonces le dijo, bueno, nos podemos ver el fin de semana a tomar un café. Entonces uno le dijo, nos vemos en el Obelisco. Y nunca se encontraron, porque el de La Plata fue al Obelisco de La Plata, que es un obelisco chiquito que está ahí en Plaza San Martín, y el otro, como no lo aclararon, obviamente cuando dijeron obelisco, se fue al Obelisco de Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro, si yo te digo al Obelisco y no te aclaro que es en el de La Plata, los dos se tomaban el tren y se iban a Buenos Aires. Ahora, el de La Plata, como dice, che, me viene a visitar a La Plata, entonces, fíjense qué cosa, ¿no? Para una persona que vive en un lugar y que sabe que ese es el punto importante en su ciudad, y el otro que lo va a visitar y que no le entra en la cabeza que el Obelisco es en Capital Federal. Entonces ahí incluso el Obelisco de Buenos Aires es el hito del país, digamos. Si yo te digo, nombrame un lugar, un hito de Argentina, ¿qué hace? El Obelisco, ¿no? Porque hay hitos incluso que trascienden los lugares. Si dijéramos Roma, hiciéramos una encuesta acá, no habría 4 o 5, no habría 20 lugares que nombren. Nombraríamos 2 o 3. Si digo París, ¿qué nombraríamos? Messi. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, claro. Pero capaz que para los parisinos habría otros lugares.
Pero bueno, digamos, son cosas que trascienden, digamos. Entonces, en Bahía Blanca, ¿cuál sería el hito máximo de Bahía Blanca? Para los que conocen Bahía. No sé si está tan definido, ¿no? Podría decir yo el portal del Parque de Mayo, y otro podría decir el teatro, y otro podría decir la municipalidad. O la Plaza Rivadavia como vacío urbano, ¿no? Tomando la plaza, ni siquiera el monumento central, que la mayoría ni sabe que es Rivadavia. Pero bueno, está bueno preguntarse eso. Y si le preguntaran, si hicieran una pequeña encuesta con la gente que se van encontrando, que vive ahí, no es lo mismo el que vive en la Plaza Lavalle que el que vive llegando a Bornar. Capaz que tienen visiones distintas del mismo sector. Bueno, ¿y qué otro tono falta? Distrito, nodo, sendero, hito, y falta uno. Oh, ese faltaba. Nodo. 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 A ver. ¿Qué dice nodo? A ver, alguno que no haya hablado hasta ahora, por lo menos que lo lea. Tiene Alguno el que lo texto ahí a lea, mano. claro, así lo hacemos más. Che, y Lee hay de la muchos página. perdón, hay muchos con las, Le más pedí de hace un la, rato que prendan la cámara. más de la mitad. Página 62. Empieza el 62, termina en el 63. Lean aunque sea lo que está resaltado en amarillo. Leímos el texto hasta resaltado, con lo cual... A ver. Bueno, Yo no lo busqué, ¿Quién pero lee? tengo anotado que son los puntos estratégicos de una ciudad, que pueden ser confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, cruce o convergencia de sendas. muy bien, Mechi. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Eso es lo que está resaltado, básicamente. Por lo menos en el libro que subimos, está casi resaltado. Bien. Ok. Y acá, ¿qué se imaginan? ¿Qué sería un nodo? Porque habla de un cruce de sendas, pero habla también de cosas que a veces se parece al hito, ¿no? De alguna manera, porque habla de cosas que tienen como cierta trascendencia, habla. A mí me confundían los conceptos para diferenciar. Yo por ahí los leía, intentaba buscar cosas en Bahía, eh, nada, que piense que eran ese elemento y me los confundía, o que me parecía que por ahí eran las dos cosas. Sí, puede ser que sean las dos cosas. A ver. Yo creo que están todos muy conectados los elementos. Bien, de hecho, al final de esa primera introducción, también lo tenemos resaltado, habla que justamente una ciudad es todo, es el barrio, es el nodo, está todo junto, no es que están todas las cosas tan fácilmente segmentadas, sino que aparecen muchas veces todo junto, y muchas veces significa todo lo mismo. 2, 3, 4 conceptos en una sola cosa. A ver, ¿qué se imaginan? Nodo, a ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? Decía que se podía ingresar y me imaginé la entrada de Paligüe o la entrada al parque Las Puede 5 ser esquinas de como Villamitre nodo. puede ser. las 5 esquinas de Villamitre, puede ser. Nombra la palabra confluencia. ¿Qué es confluir? ¿Qué se imaginan que es? ¿No? O sea, fluir es... Que varias llegan a un punto. Claro. Y capaz que dos llegan a un punto y se transforman en uno. ¿No? La confluencia de dos ríos es que fluye uno y llega a un punto, lo que pasa en el río Neuquén, ahí en Neuquén, ¿no? Llegando a Bariloche, que es confluencia, digamos, llama el lugar y llama confluencia. Es justamente la unificación de dos sendas que se hacen una senda mayor, ahí quizá haya un nodo, ¿no? Dejan de ser senda y se transforman en ese punto en algo que trasciende el hecho de transitar por un lugar, ¿no? Llegamos todos de un lugar, llegan todos del otro, y de repente en un lugar se parte un solo camino. Por ejemplo, Alem y Alsina, donde está el teatro, hay una T ahí. El teatro remata Alem. ¿Qué pasa ahí?
Yo lo pensé también más como la plaza, que es el lugar donde se reúnen las calles más importantes de la ciudad, o en otros análisis de taller, por ejemplo, que la parte central de una ciudad es como que uno lo toma como el núcleo, y muchas veces núcleo y nodo son palabras usadas como sinónimos. Y tiene que ver con eso, con la confluencia, o por ejemplo, cuando se dice no comercial, porque tiene que ver con la reunión de todas las actividades comerciales de la ciudad, que uno, dependiendo de lo que necesita, o ingresa a ese nodo, que son, no sé, 4 cuadras a la redonda, porque no le interesa la función que va a cumplir. Así como pasa en Bahía, que todas las líneas de colectivo pasan por ahí, o cuando uno necesita ir a un lugar, se dirige hacia ese nodo. Bien. Eso es lo que Muy bien. interpreté. Está bueno eso, porque cuando las ciudades se transforman desde lo comercial eso en radiales, o sea, como que todo confluye ahí, vos agarras la provincia de Buenos Aires, te fijas toda la ruta y todas nacen de Buenos Aires, y parece que es una telaraña que nace de ahí, o sea que Buenos Aires es la capital, pero también es un nodo, ¿no? Por ejemplo, un nodo educativo podría ser todo el complejo de la universidad, ¿no? Y no tiene que ver solamente con que llegue una calle o llegue otra. Hay un nodo que tiene que ver con actividades que por ahí no son las actividades de recorrer o de ir y venir, sino que, así como decías, Laureana, de lo comercial, puede haber otros también que sean interesantes de investigar o englobar dentro de los diagramas conceptuales que decía Martín, ¿no? La Placita Lavalle podría ser un nuevo nodo, se está intentando que sea un nodo determinado dentro de un área central de la ciudad, ¿no? El área del teatro, con la peatonalización de la callecita de atrás, ¿sí? Se le empieza a dar otro significado y empieza a ser interesante por eso. El teatro tiene también la particularidad de que rompe con la calle, no sé si rompe, pero se termina la calle Alem con el teatro. Y eso hace que llame más la atención también del nodo. Lo hace, no sé si más importante, pero llama más la atención. Y por eso que decía Guille, el remate de la perspectiva de Avenida Alem, sobre todo cuando vos venís entrando, termina contra el teatro. Entonces esto que vos decís, que vos llegás, doblás, te vas por uno para el otro, ese nodo funciona espacialmente, porque vos vengas en auto, no dejás de atravesar y de vivir un espacio, o vengas caminando, o como sea, llegás ahí y te produce una situación de ruptura, de transición de una cosa a la otra. Eso tiene que ver con el nodo. Entonces, esto que a veces el nodo es puramente espacial, a veces tiene que ver con la función, a veces tiene que ver con su geometría, con el símbolo, ¿no? Te decía, creo que era Laureana, lo de la Plaza Rivadavia. La plaza se ponía la municipalidad y la iglesia, con lo cual hay una importancia cívica, cultural importante, y en general muchas de las grandes cosas ocurren alrededor de la plaza. Hoy capaz que por ahí hay más actividad comercial entre Donado y Belgrano, o entre Alsina y O'Higgins, que en la propia plaza. Pues en la plaza por ahí, si te pones lo mirás, hay cosas más de servicio que comercios. Pero no deja de ser un nodo la plaza. Claro. Más con esta condición que tenemos en esta ciudad, que las calles, pocas tienen continuidad, ¿no? Todas se traban con algo. Así Sí. que... ¿Y el Paseo de las Esculturas qué sería? ¿Lo vieron por ahí antes que yo...? Alguien tiró ahí algo a la pasada. ¿Qué sería eso? Paseo de las Esculturas, digo, pero Paseo de la Escultura, pero también el entubado y el arroyo tal cual, ¿no? Ponele, es un parque lineal, pero ¿qué sería para la ciudad de Bahía? Hoy lo tiraron al principio, así que vamos. Fue uno de los que mencionamos como bordes en un principio, pues era una duda también, y después de ahí salió el tema de las transiciones, de qué tan borde era o qué tan lugar de estancia era. Claro. Si era una Es senda. borde o una senda, por eso. Claro. De hecho, viste que el borde habla de, o la senda también habla como que hasta una vía puede ser una senda. Que también... Claro.
en general, hasta últimamente se está promoviendo más eso todavía, pero en general hay una cuestión de que al lado de la vía se camina, se corre, se anda en auto. En el caso del Paseo de la Escultura lo mismo, es un borde, o sea, son elementos tan fuertes espacialmente y simbólicamente que hay una cuestión lineal, ¿no? Donde vas recorriendo una cosa a la otra, pero es tan fuerte eso que te marca claramente una condición de un lado que del otro, pero a su vez ese mismo lugar es un espacio en sí mismo. Claro. Incluso si lo vemos desde el sentido que, digamos, que la ciudad llega hasta ese lugar de una manera ordenada en una cuadrícula y después del borde ese está el Paligüe, que tiene otra conformación de manzana y de lote y todo eso, capaz que también, viéndolo en ese sentido, puede ser un borde o un límite que divide dos cosas, ¿no? Porque el borde no es solamente la terminación de algo, sino que el borde puede ser algo que divida dos cosas, una hacia aquel lado y otra hacia este. Porque si no, borde pareciera que fuera donde la ciudad termina. Y no siempre es así. Parchape, creo que ocurre lo mismo con Parchape, o podría ocurrir lo mismo con Parchape. Claro. 14 de julio. Sí, sí. Don Bosco, ¿no? Empiezan a ser piezas que por ahí espacialmente a veces no son singulares ni trascendentes, pero funcionan como un borde entre una cosa y la otra. Sí, Avenida Arias, ponerle el Arias. ese, que tiene sus características, porque tiene el empedrado, porque tiene los eucaliptus, porque, bueno, ahora se han construido como barrios del plan federal, entonces una cosa es de este lado y otra cosa es hacia el sur. Bueno, y ni hablar del puerto y de Ingeniero White y todo eso. Bueno, creo que a Lynch le pegamos ahí más o menos. Igualmente deberían leerlo, los que no lo leyeron. Felicitaciones a los que los leyeron, se nota pues a los que más participaron. Pero bueno, me parece que Lynch más o menos lo tenemos visto. Yo les propongo, si querés, Martín, no sé, por ahí tomarnos una horita y pico, nos mate, cada uno lee un poquito lo de... Porque son 10 hojas. ¿Culjas lo leyeron? A ver, manito, de vuelta. ¿Quiénes leyeron Culjas? Bueno, prácticamente lo mismo que leyeron a Lynch. Entonces, para no abusar de quienes gentilmente recién les contaron todo Lynch, hacemos lo que dice Guille, cortamos hasta 6:30, ¿les parece? Bueno. Leen a Culjas y 6:30 nos volvemos a ver. Sí, bueno, por ahí 7 menos cuarto. 7. Y hacemos 7 menos cuarto, Martín, y hacemos 1 horita y cuarto y hacemos lo último horita y cuarto. Dale. Bueno, los que no lo leyeron lo leen y traten de ensayar algún boceto, aunque sea el inicio de un boceto, de cómo se les ocurre, capaz que alguno ya lo hizo, ¿no? Pero cómo graficar algo de lo que está pasando, lo que están viendo. Sí, ahí les puse la clave mía, si quieren ya directamente entramos. ¿Vamos al tuyo? Por si vos no venís, Martín. No, yo es más, este no tiene límite. Me dieron uno que no tiene límite. Lo dejo abierto, apago todo y lo dejo abierto. Bueno. Pero yo por vos, Guille, si vos estás seguro que te podés conectar, si querés vamos al tuyo. No, el que yo tengo, que soy hospedador, lo está usando otro, así que tengo de 40 minutos nada más. Voy a ver si lo arreglo para tenerlo siempre. Pero por eso me tengo que comunicar con el operador. A ver si Joya. Bueno. Bárbaro. Che, ok. Bueno, si querés vos andá, Martín, yo me quedo un ratito acá con los chicos haciendo cuestiones operativas. 2 minutos. Listo. Dale. Bye bye.